lo que el Señor ha dicho que hay. Y quizá hay cosas que Dios dice que hagamos que no nos conviene, que no, claro, según nosotros no nos conviene. No nos conviene. Y entonces, cuando nosotros miramos y decimos, no, estas reglas, ¿cómo se llama? De lo que está en Levítico, eso ya no es para nosotros. El Señor no ha quitado nada. Bueno, es que cuando uno se estudia la Biblia se piensa, pues, si usted estudia la Biblia, usted se da cuenta que la gracia tiene más leyes, más regulaciones que la ley. En la ley hay 600 y pico de mandamientos, y en la gracia, en el nuevo mandamiento hay 1045. Ajá. Entonces decimos, la gracia tiene 1045 regulaciones. Wow. La ley tiene 633. La gracia. ¿Cuál es más fuerte? La gracia. Miren la ley. Te tenían que encontrar en el adulterio. Y lo encontraban y lo condenaban. Pero en la ley, en la gracia, el que la mira y la desea ya pecó. ¿Cuál es más difícil? Ajá. Oye, pero si la miró y pensó, ya dice, ya adulteró. ¿Cuánto tenía la gracia? 600. 1045. Tiene, no tenía. You got it, right now. No estamos en la gracia. Principio de respeto, mandamiento, leyes. 1045. En la ley 633. Y lo podemos ver cuando vienen los fariseos y van a Jesucristo y le dicen, ¿qué tú dices del divorcio? ¿Qué tú dices de esto? Entonces Jesucristo lo que hacía era no quitar la ley, aumentar un poquito más. Y entonces uno dice, ¿sabe, pastor? Lo que pasa es que nosotros no hemos agarrado, por ejemplo, ver a Jesucristo también como judío. También por qué es que él hacía todo eso. Él seguía bien lo del pasado. Si usted entiende a Jesucristo en el concepto judío, ¿por qué es que él hacía eso? ¿Por qué es que a veces venía y hablaba en parábolas, aumentaba más? ¿Por qué es que era un maestro? ¿Cuánto? Los maestros, unos hacían una cosa, él hacía otra cosa, pero él siempre aumentaba un poquito más. Y yo no diría aumentar, simplemente era que el abanico se abría. ¿Ah? El abanico se abría. Porque es que las cosas como que se amplifican, entonces como se abría, tenía que llegar hasta el punto donde llegara. Porque hay algo muy importante, ella dice que Jesucristo es del aspecto judío, pero cuando nosotros leemos Efesios capítulo 2, donde habla de la unidad del Espíritu, él dice que de dos pueblos hizo uno solo. Que somos injertados en el olivo. Y dice que ya no hay ni judío ni hay griego. Dentro del aspecto de las condiciones, cuando hablamos de los principios de Dios, somos uno. Y siendo uno, ya vamos a entender lo que dicen los judíos como gentil, y vamos a entender los gentiles como judíos. Pero vamos a practicar principios de vida. La Biblia está escrita, escriba eso grande. Son principios de vida, cómo vivir saludablemente, cómo vivir sano, cómo vivir sin problemas. Ahora, ¿cómo yo voy a entender esto en relación con Dios? ¿Cómo voy a entender? Mire, ¿qué tiene que ver la teología con la Biblia? ¿Cómo yo entiendo esto en relación con Dios? Lo primero que yo voy a aprender, lo primero que yo vaya a aprender, lo primero que debo aprender, cuando soy cristiano, lo primero, ¿qué es lo primero que yo tengo que aprender? Dígame usted. La palabra del Señor. Sí, no tiene que ver con la palabra del Señor. Lo primero que yo tengo que aprender es la existencia de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Sabe por qué los musulmanes nos llevan tanto? Porque lo primero que ellos aprenden es a conocer para debatirte quién es Alá. Y te hablan de Alá como te hablan de su propia vida. Te describen a Alá tal cual es. No podemos amar a un Dios desconocido, dice. Cuando en el Areópago se pararon los atenienses y dijeron hablar del Dios desconocido, Pablo dijo, de ese que yo vengo a hablarles, pero ahora ya yo lo conozco, ahora yo quiero que ustedes lo conozcan.
conocimiento es la diferencia. Wow. ¿Cuál es la diferencia? El conocimiento. Estamos perdidos por falta de conocimiento. Dice que Dice, se- mi la- pueblo perece. Cuando Job dijo de oídas, te oí, Claro. pero ahora ya te conozco, le dijo, ya sabía cómo era. Porque nosotros mucho lo conocemos a él de oídas y estamos con él. Una de las cosas que el apóstol Pablo en el libro de los Hechos 17 dice, porque es que es muy distinto usted leer la Biblia y aplicarlo a su vida en la vida diaria. Yo decía anoche en una conferencia de líderes que me tocó, que el problema está que nosotros hoy, el pueblo de Dios, lo que quiere es hacer y no ser. Ahí es que está el problema. Es que nosotros lo que queremos es perdernos, es movernos para todas partes, moverte banco, hacer, pero no somos. Por eso es el alto y el bajo. Cuando tú eres transformado. Y el apóstol Pablo en Hechos 17 dice, porque en él somos lo primero. Vivimos y nos movemos. Hay algo que se cape ahí, porque tú lo coges como estilo de vida. ¿Qué usted va a buscar en un musulmán toda la vida? Y me perdona, más que un estilo de vida. En un musulmán, ¿qué es lo que usted va a buscar toda la Todavía vida? más. Toda tu vida Como se mete vivir en así eso. como automático. Y es tan así Pastor, que ellos dan como que su vida. Ya usted ya no lo Es tan piensa. así que ellos dan su vida por lo que ellos creen. ¿Y nosotros qué damos? ¿Qué nosotros sacrificamos? No, y cuando nos hablan de dar 3 pesitos, el 10%, el diezmo, Ya. con eso peleamos. Ellos dan su vida. Y cuando nosotros nos hablan del diezmo, wow, que no hay otra cosa de qué hablar. Entonces, cuando te dice de renovar tu mente, dice, ¿por qué? Porque linaje suyo somos. ¿Y dónde está la identidad de nosotros? Que ni unidad tenemos, siquiera como pueblo de Cristo. Ni unidad tenemos. Cada quien tiene que vivir solo buscándose por todos los lados. Busca tu musulmán donde quiera que está. ¿Qué es? Tú vas a ver un musulmán solo. Nosotros nos falta demasiadas cosas para ver, para ser como Cristo quiso, porque dijo, ejemplo os doy. Jesús no le pidió nada. ¿Y cuál fue el primer ejemplo que Jesucristo dio? El primero que dio Jesucristo. Él dio el primero, un ejemplo dio. El primer ejemplo de Jesús, ¿cuál fue? ¿Qué Jesús le hizo sentir a los discípulos, a la gente que se le acercaba? Cuando tenía que debatir con los religiosos, ¿qué fue lo primero que él le dijo? ¿Qué era cuando él iba a hacer algo? ¿Dónde iba? ¿A dónde quién él iba? Al encuentro con su padre. Eso es lo primero. Tenemos que conocer a Dios. Jesucristo nos dejó ese ejemplo. Tenemos. ¿Cómo vamos a orar? Señor, enséñanos a orar. Bueno, yo veo gente que ora. Encendido. Wow. Pero no glorifica a Dios. Y lo primero que Jesucristo dijo es que en oración tenemos que glorificar a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Primero la gloria de Dios y después lo demás. Y nosotros a veces empezamos a Al pedir, revés, a pedir y a pedir. Después lo Y glorifica. atamos, reprendemos y después, Padre, te saltamos. Sí. Sí, pero ven acá, es que tú no eres ni que ata, ni que reprende, ni que mueve. Si Dios no está en el asunto y el Espíritu Santo no se mueve, tu palabra no ata ni una hormiga. ¿Y usted sabe por qué, pastor? Porque como usted mismo ha dicho, nosotros no conocemos al Señor. Yo ahora que yo hice mi tesis acerca de los atributos del Señor, Amén. pastor, qué maravilloso es saber a qué Dios adoramos, Amén. quién es nuestro rey, quién es nuestra roca, Amén. quién está con nosotros en cada momento. Amén. Y sentirnos esa identidad, quién soy yo. Amén. Y para qué estoy en esta tierra. Y así uno no se siente pobre ni desamparado, porque conoce su identidad. Pase lo que pase, sabe que hay un Dios poderoso que tiene control y soberanía de todo aquí, Amén. arriba en el cielo, abajo y por los siglos de los siglos, porque Él es infinito y es eterno. Amén. ¿Cómo conocemos a Dios? Yo una pregunta, ¿cómo nosotros conocemos a Dios? ¿De qué forma? A través de su revelación Su especial, palabra. su Bueno, naturaleza. mire, para conocer a Dios, lo primero que hay que aprender, es su existencia. ¿Cómo existe Dios? Juan da una descripción de cómo existe Dios. Él es espíritu. Dice,
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero Juan lo describe, dice, en el principio él era el verbo. Y el verbo es la palabra. La palabra activa el conocimiento de Dios. La existencia de Dios está en su palabra. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Vamos a aprender la Biblia. Lo primero, number one, la existencia. Lo primero, su existencia afirmada. Lo segundo, su existencia demostrada. Lo primero, su existencia afirmada, Génesis 1. Él lo afirma. La tierra está... Dios no entra a hacer una historia como la que entra Alá, como la que entra Buda, como la que entra Krishna, como la que entra las demás de principios de fe que mueven la existencia en el mundo. No hay historia para... Dios tiene autoridad. Dios no nació en esto. Dios existe por los siglos de los siglos y siempre ha existido. Ahora,